Ahí estamos. Primera parte de la clase número 8 de macroeconomía. Entonces vamos a compartir pantalla para retomar el tema de la relación entre el ahorro y la inversión. Ahí creo que lo tienen en la pantalla. Estamos usando la quinta y última parte del apunte del esquema del bloque temático 2. La semana pasada habíamos visto relaciones entre el ahorro y la inversión, utilizando, porque hay dos fórmulas que vamos a ver para esto de relacionar el ahorro con la inversión. Les pido que se muten, chicos, los micrófonos, que hay alguno que lo tiene abierto, ¿sí? Y que, como siempre, lo abran para hacer todas las preguntas que necesiten. Esta es la fórmula de la clase pasada, donde decíamos que la relación de ahorro privado más ahorro público igual a inversión neta más ahorro externo, la habíamos deducido a partir de la fórmula del ingreso disponible. ¿Recuerdan? Después lo vamos a ver esto con números, en el caso práctico, pero a partir de la fórmula del ingreso disponible, fuimos pasando hacia la izquierda todas las variables que nos ayuden a calcular el ahorro, y entonces nos quedó del lado de la izquierda ingreso disponible menos consumo privado más ahorro neto empresarial, y dijimos que eso es el ahorro privado. Y nos quedó dentro del segundo paréntesis el total de ingresos públicos menos las diferentes formas de egresos del Estado, la G de gasto público, los subsidios, las transferencias. Entonces, acá, esto en azul, era el ahorro público, que en realidad les hago una pregunta, a ver si recuerdan y si entendieron esto. Lo llamamos ahorro, al ahorro público, siempre que el Estado tenga como resultado, ¿qué cosa? Superávit fiscal, ¿puede ser? Ahí está, superávit fiscal, ese es el concepto. Porque si no, puede ir negativo cuando da déficit fiscal, y esto en lugar de ahorro público sería desahorro público. Entonces, la cuestión es que la suma del ahorro privado, del ahorro de las familias, del ahorro privado, más el ahorro público, tiene una relación con la inversión. Y es que la suma de los dos es igual a la inversión neta más el ahorro externo. Pero más que ahorro externo, acá lo importante es que esta formulita que se llama ahorro externo es igual al saldo de ¿qué cosa? De la cuenta corriente de balanza de pagos. Exactamente, exactamente eso. Como incluye las exportaciones de bienes y de servicios y las importaciones de bienes y de servicios, está incluyendo la balanza comercial más la balanza de servicios más la balanza de rentas. Por lo tanto, este importe total, que lo llamamos ahorro externo, es el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y de ahí se llegan a algunas conclusiones importantes que no habíamos hablado la clase pasada, porque corté hasta ahí, hasta llegar a ver esa relación. Pero vamos a algo más importante, que es algunas conclusiones que podemos sacar de esto. Primero, podemos ver que no siempre el ahorro termina convirtiéndose en inversión. ¿Por qué? Si bien es cierto que para que haya inversión, o sea, para que haya compra de bienes de capital, tiene que haber ahorro. Es el ahorro, especialmente el ahorro privado, el que va a financiar la inversión. Un ejemplo de cómo el ahorro privado puede llegar a financiar a la inversión. El dueño de una empresa, o los socios, los dueños de una empresa, que ahorran una parte de su ingreso disponible y luego destinan una parte de ese ahorro a invertir
en un tractor, en una maquinaria nueva, para ampliar la capacidad de planta de su empresa. Si no hubieran ahorrado, si todo el ingreso lo hubieran consumido, no hubieran podido invertir. Es necesario que en el país haya ahorro para que haya inversión. O sea que uno de los destinos del ahorro privado es financiar la inversión interna del país. Sin ahorro no hay inversión. Pero el ahorro privado no tiene como único destino financiar la inversión. Porque habíamos visto que esto, en vez de ahorro, podría dar como resultado desahorro, en el caso de que tuviera signo negativo, es decir, de que el Estado tenga un déficit fiscal. Y habíamos charlado que cuando el Estado tiene déficit fiscal, una forma de financiarlo es pedir prestado. Puede pedir prestado a otro país, pero eso es bastante grave porque implica endeudarse en moneda extranjera. Antes de pedir prestado a otro país, el Estado, cuando tiene que financiar un déficit fiscal, puede recurrir a pedir prestado dentro del país, a las familias del país que ahorran. ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado apenas, yo no sé si se acuerdan o si alguno lo sabe, de qué manera el Estado le pide prestado a las familias del país. ¿Qué emite el Estado? ¿Bonos? Los títulos públicos. ¿Cómo se llaman los bonos que emite el Estado? Los títulos públicos. Títulos públicos, ¿sí? Porque son bonos, pero la palabra bonos también se puede confundir con los bonos que puede emitir una sociedad anónima, una empresa privada, que se llaman obligaciones negociables. Eso lo vimos en derecho comercial. O perdón, no todos cursaron derecho comercial conmigo, algunos lo están cursando este año con la otra profesora. Pero los bonos que emite el Estado reciben el nombre de títulos públicos. Entonces, cuando el Estado emite esos títulos públicos, las familias que los compran, familias, empresas, bancos, que los compran con su ahorro privado, lo compran porque, no por hacerle un favor al Estado, sino que lo compran porque van a obtener una rentabilidad, ¿no es cierto? Porque el Estado les va a pagar una tasa de interés sobre esos títulos públicos. Pero lo que quiero que vean acá, en esta fórmula, es que en ese caso, cuando el ahorro privado se destina a comprarle títulos públicos al gobierno, para que el gobierno financie el déficit fiscal del Estado, entonces el ahorro privado no se está destinando a la inversión, sino que se está destinando a financiar el déficit del Estado. No digo que esté mal ni bien, no está mal, lo hacen todos los gobiernos del mundo. Es preferible pedirle prestado pesos a las familias que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. Pero lo que digo es que no todo el ahorro privado se destina a financiar inversión. Una parte del ahorro privado irá a parar a financiar la inversión, pero también una parte del ahorro privado se lo puede comer el Estado, entre comillas, lo absorbe el Estado emitiendo títulos públicos cuando tiene déficit fiscal. Ahora, otra conclusión importante que tenemos que sacar de esta fórmula es que como la suma de todo el ahorro, ahora ahorro privado más ahorro nacional, perdón, ahorro privado más ahorro público, lo podemos llamar ahorro nacional. La suma del ahorro privado más el ahorro público, esto les va a aparecer en otra fórmula que viene ahora más abajo. La suma del ahorro privado más el ahorro público lo llamamos el ahorro de toda la nación. Lo que ahorraron las familias más lo que ahorró el Estado en caso de haber tenido superávit. El ahorro nacional
La suma del ahorro privado más el ahorro público, entonces es igual a la inversión neta, es decir, inversión menos amortizaciones, más el saldo, como dijeron ustedes, de la cuenta corriente del balance de pagos. Es otra forma de escribir lo mismo, no es una fórmula nueva. ¿De acuerdo? Es otra forma de escribir exactamente lo mismo. Reitero, vemos que el ahorro nacional, la suma del ahorro privado más el ahorro público, es igual a la inversión neta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Bueno, a ver, si el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, vamos a ponerle un número como ejemplo, supongamos que el ahorro nacional fue de 10.000 pesos. Y la inversión neta fue de 8.000 pesos. Es porque seguramente el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos dio superávit o déficit. ¿Qué les parece? Superávit por 2000. Superávit por 2.000. Porque van a ver que esta igualdad se tiene que cumplir siempre. Entonces, una primera conclusión. Si tuviéramos un saldo en la cuenta corriente superavitario, ¿se acuerdan que tener un saldo superavitario es importante? Entre otras cosas porque le permite acumular reservas al Banco Central genuinas y no pedirlas prestadas. Esa es la importancia del saldo de la cuenta corriente del balance de pagos que dé superávit. Aldo Ferrer lo llamaba vivir con lo nuestro. Y de hecho hay un libro que se llama Vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro es tener un saldo positivo en la cuenta corriente del balance de pagos, chicos. No depender del financiamiento externo, no depender de las inversiones extranjeras, no depender de la cuenta financiera del balance de pagos. Eso es vivir con lo nuestro. Título del libro de Aldo Ferrer. Para vivir con lo nuestro, necesitamos tener superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. Bien. Fíjense que acá lo que observamos es que cuando hay superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, el ahorro nacional es mayor que la inversión. Y si el ahorro nacional supera a la inversión, es porque toda la inversión está financiada con ahorro nacional. No se tuvo que recurrir a endeudamiento. En cambio, pongamos los números distintos, si el ahorro nacional fue de 80.000 pesos, Aldo Ferrer, un genio de la economía argentina, le daba mucha importancia a este tema. Porque si el ahorro nacional fue 8.000 y la inversión fue de 9.000, bueno, buenísimo, se invirtió más, se invirtió 9.000. Pero acá tenemos, para que esta igualdad nos dé, un saldo negativo de 1.000 pesos en el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces, ese saldo de la negativo en la cuenta corriente del balance de pagos genera que nos tengamos que endeudar. Y a la vez te das cuenta de eso porque el ahorro nacional es menor que lo que se invirtió. Es decir, que el ahorro nacional no llegó a ser suficiente para financiar la inversión que necesitó el país. Entonces, una parte de esta inversión probablemente esté financiada por endeudamiento. Dentro de un rato esto lo vamos a profundizar más. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario?
Vamos a profundizarlo más. Miren, vamos a ver la última de estas fórmulas. La última. Otra forma de analizar el ahorro nacional, pero ahora en lugar de relacionarlo con la inversión neta y con el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, lo vamos a relacionar con la inversión bruta y el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y miren, es más fácil esta relación, es más fácil, porque en vez de partir, como habíamos hecho acá, de la fórmula de ingreso disponible, vamos a partir de algo más cortito, que es la fórmula del Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Reitero, vamos a partir de la fórmula del Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Entonces, hago lo mismo que hicimos la semana pasada y lo vamos a descomponer al Producto Bruto Nacional a precios de mercado en todos sus posibles componentes lo más chiquito que pueda, lo más desmenuzado que pueda. Entonces, si yo quiero escribir la fórmula de Producto Bruto Nacional a precios de mercado, empiezo por los componentes del PBI a precios de mercado. Empiezo, después voy a llegar al nacional, pero empiezo por los componentes del Producto Bruto Interno a precios de mercado. Producto Bruto Interno a precios de mercado es esto: consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Y le resté o sumé las rentas netas del exterior para que esto que era Producto Bruto Interno se transforme en Producto Bruto Nacional a precios de mercado. Por lo tanto, acá no hace falta restarle impuestos indirectos ni sumar subvenciones. Es más cortita esta fórmula. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahora voy a hacer de vuelta lo mismo que hicimos en la clase pasada. Voy a llevar para el lado de la izquierda lo que necesite para calcular el ahorro. Y voy a dejar la inversión del lado de la derecha. Entonces, el consumo y el gasto público, que están positivos, los voy a pasar con signo negativo hacia la izquierda. El Producto Bruto Nacional menos todo lo que consumimos las familias, menos todo lo que gasta el Estado, también es el ahorro nacional. Piensen, Producto Bruto Nacional, todos los bienes y servicios finales producidos por factores de la producción que residen dentro de nuestro país. Ese era el concepto de Producto Bruto Nacional, ¿sí? No solo lo que se produce dentro del país, que ese es el interno. Recuerden la definición de Producto Bruto Nacional. Todos los bienes y servicios producidos por factores de la producción, tierra, trabajo y capital, que sean propiedad de residentes en el país, que entonces generan entrada de dinero, generan valor agregado y entrada de dinero a nuestro país. Reitero, ese Producto Bruto Nacional, ¿sí? Bienes y servicios finales producidos por factores de la producción, propiedad de residentes nacionales. Restándole todo el consumo privado de las familias y todo lo que gasta el Estado, me da como resultado el ahorro nacional. Solamente que en esta fórmula no tengo discriminado, no tengo separado el ahorro privado y el ahorro público, que sí lo tenía por separado en aquella fórmula más complicada. Pero tengo el ahorro de la nación. Y dice, ¿qué me quedó de este lado? Que es igual a la inversión bruta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. La única diferencia, las únicas dos diferencias, perdón, que tiene esta fórmula con la que vimos antes, es que en la fórmula que vimos antes es más larga, pero me permite separar el ahorro privado del ahorro público. Y además me relaciona el ahorro con la inversión neta. En cambio, esta la relaciona con la inversión bruta. Pero no hay problema.
Porque la única diferencia que hay entre la inversión neta y la inversión bruta es que la inversión bruta no tiene restado ¿qué cosa? Las amortizaciones. Exacto. O sea que no va a haber una diferencia tan gigante entre el concepto de inversión bruta e inversión, entre el monto de la inversión bruta y de la inversión neta. Entonces esta fórmula, chicos, que lo único que tuve que hacer es pasar estos dos restando para este lado, me dice que el total del ahorro nacional es igual a la inversión bruta del país más todo esto, que es el ahorro externo o saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y de nuevo, pongo un ejemplo con números. Si el ahorro nacional fue de 20.000 pesos y la inversión bruta fue de 15.000, es porque el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos fue un superávit de 5.000 pesos. O sea, si vos sabés dos de estos datos, por diferencia podés calcular el otro. Esa es una cosa que nos va a servir para los trabajos prácticos. Si vos tenés dos de estos tres datos, por diferencia podés calcular el otro. Pero además podés sacar conclusiones con respecto a la situación de ese país. Vamos de vuelta a profundizar lo mismo que habíamos dicho antes. Si el ahorro nacional supera a la inversión bruta, esto lo tienen escrito acá abajo. Si el ahorro nacional supera a la inversión bruta, seguro es porque la cuenta corriente dio superávit. Y al revés, si el ahorro nacional no alcanzó a financiar la inversión bruta, es decir, si el ahorro nacional es menor que la inversión bruta, seguro que es porque la cuenta corriente tuvo un resultado negativo, un déficit. Entonces, chicos, cuando el saldo de la cuenta corriente da déficit y el ahorro nacional no alcanzó para financiar la inversión interna del país, decimos que el país se encuentra en una situación deudora o de endeudamiento respecto del resto del mundo. Esto es una conclusión muy importante. Reitero, lo voy a leer tal cual como está en el apunte. Si el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos dio negativo o dio déficit, significa que el ahorro nacional no llegó a financiar a la inversión bruta. Por lo que seguramente una parte de la inversión bruta se financió con fondos que provienen del resto del mundo. Y eso coloca al país, en ese periodo, en una posición de endeudamiento respecto del resto del mundo. Al revés, si el ahorro nacional superó a la inversión bruta, cambio de vuelta acá las cifras, si el ahorro nacional superó a la inversión bruta y por lo tanto el saldo de la cuenta corriente tiene superávit, eso pone al país no en una posición deudora, sino que pone al país en una posición acreedora respecto del resto del mundo. El resto del mundo nos debe a nosotros. En ese año, ¿se entiende? Siempre estamos mirando los flujos de un año. Puede ser que el país arrastre deuda de años anteriores. Pero si este año el país tuviera un superávit
en su cuenta corriente, seguro va a ocurrir que el ahorro nacional supera a la inversión, es decir, que el ahorro fue más que suficiente para financiar la inversión, y entonces decimos que el país tiene una posición acreedora o de préstamo respecto del resto del mundo. Al revés, cuando el saldo de la cuenta corriente da negativo, el ahorro nacional va a ser menor que la inversión, es decir, que el ahorro no llega a financiar a la inversión interna, y la situación del país en ese año es deudora con respecto al resto del mundo. Si lo quisiéramos sintetizar en 2 palabras, cuando la cuenta corriente del balance de pagos da superávit, la posición del país es deudora o acreedora respecto del resto del mundo. Acreedora. Acreedora. Y cuando el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos da negativo, da déficit, la posición del país es deudora respecto del resto del mundo. Fíjense qué importante es el saldo de la cuenta corriente. Mucho más importante que si tenemos déficit o superávit fiscal. ¿Se entiende hasta ahí? Para terminar esta parte de la clase, que todavía nos quedan 8 minutitos, vamos a corregir lo que nos quedaba del trabajo práctico número 1, del número 1. Habíamos resuelto hasta el balance de pagos. Si lo tienen a mano y si no lo miran acá en la pantalla, fíjense, esto quedó grabado en la clase anterior, que el balance de pagos dentro de la cuenta corriente, o sea, la cuenta corriente del balance de pagos, daba un superávit de 100.000 pesos. La cuenta capital daba negativa y se habían acumulado reservas por 21.000. Pero tengan en cuenta este dato. La cuenta corriente del balance de pagos daba superávit. O sea que ya nos podemos dar cuenta que la situación del país respecto del resto del mundo va a ser acreedora. Y que por lo tanto el ahorro nacional va a ser más alto o más bajo que la inversión. Más alto. Más alto. Vamos a mirar los números. Miren, en el punto 9, el enunciado, yo no lo tengo acá en pantalla, pero mírenlo, el enunciado les pide que apliquen la relación, que demuestren la relación que hay entre el ahorro privado, el ahorro público, la inversión neta y el ahorro externo. Cuando a vos te piden que demuestres la relación entre el ahorro privado, el ahorro o desahorro público y la inversión neta, tenés que usar la fórmula larga. Porque la fórmula más cortita que acabamos de explicar recién me sirve para relacionar el ahorro nacional, pero no me permite discriminarlo entre ahorro privado y ahorro público. Esa es la forma de darme cuenta cuál de las 2 fórmulas tengo que utilizar. El enunciado me pide ahorro privado, ahorro público, inversión neta. La otra fórmula me relaciona el ahorro nacional con la inversión bruta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Por eso yo sé qué fórmula voy a utilizar. Entonces, lo único que tengo que hacer acá, así está resuelto este trabajo, es reemplazar los datos. El ingreso disponible ya lo teníamos calculado, el consumo privado que va restando era un dato, el ahorro neto empresarial era un dato, el total de impuestos, sumamos impuestos directos más impuestos indirectos, el gasto público era un dato, las subvenciones las teníamos como dato, las transferencias también. De esa manera, restando ingreso disponible menos consumo privado más ahorro neto empresarial, obtenemos el ahorro privado que nos da 229.000 pesos.
y restando el total de ingresos del Estado, impuestos 220.000, menos la G de gasto público, menos 30.000, menos 53.000 de subsidios y transferencias, nos da que el Estado tuvo superávit, tuvo ahorro, ¿sí? Nos da positivo. Son más los ingresos del Estado que los egresos fiscales. Entonces nos da que el Estado también ahorró, pero ahorró menos, ahorró 7.000. ¿Se entiende? Bueno, vamos del otro lado. Inversión neta es igual a inversión bruta menos amortizaciones. La inversión bruta creo que era 210.000, a ver. Sí, era 210.000 la inversión bruta. A 210.000 le restamos los 5.000 de amortizaciones y nos queda 205.000 de inversión neta. Y por último, el ahorro externo, no hace falta volver a sumar exportaciones, importaciones. Lo tenemos acá, chicos. Es el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, el ahorro externo. Entonces, directamente yo acá puse más 31.000 porque la cuenta corriente del balance de pagos había dado un superávit de 31.000. Si no, hubiera puesto menos. O sea que toda esta partecita de la fórmula la reemplazo por el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Y ahora hay que ver si me da igual. Si no me da igual, algo hice mal. 229.000 más 7.000, haces la cuenta, te da lo mismo que 205.000 más 31.000. Y no importa el resultado, ni siquiera lo puse. Lo que importa es que se cumple esa igualdad y pude demostrar que la suma del ahorro privado más el ahorro público es igual a la inversión neta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, también voy a poder sacar conclusiones. Dijimos, la posición del país es deudora o acreedora respecto del resto del mundo. Acreedora. ¿Y por qué? ¿Cómo lo podés fundamentar? Porque el ahorro, Porque el ahorro nacional. porque el ahorro nacional es mayor que la inversión neta. ¿Y por qué más? El saldo de la cuenta corriente es positiva. Exacto. Las dos cosas. El ahorro nacional, que es la suma del ahorro privado más el ahorro público, supera la inversión neta. El ahorro fue suficiente, el ahorro nacional, para financiar la inversión interna. La inversión neta también es la inversión interna del país. Pero además, esto es así gracias a que hubo un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. Si no hubiera un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, el ahorro nacional no hubiera sido mayor que la inversión neta. O sea que la clave está en el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos, chicos. Ahí está la clave. Y por último, nos piden que veamos la misma relación entre ahorro e inversión, pero ahora la relación entre ahorro nacional e inversión bruta. Entonces acá aplicamos la otra fórmula. La otra fórmula. Tenemos que calcular el Producto Bruto Nacional a precios de mercado, que no estaba calculado. Yo lo calculé tomando el Producto Bruto Interno a precios de mercado y restándole los 44.000 de rentas netas del exterior. Y entonces vemos que si al Producto Bruto Nacional le resto el consumo privado y le resto el gasto público, obtengo el ahorro nacional. Y veo que la suma del ahorro nacional
es igual a la inversión bruta